bien. Entonces a cantar fuerte, todos juntos, a rezar fuerte para agradecerle a Dios por tantos beneficios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Aún tenemos lugares aquí enfrente, si quieren adelantarse un poquito más, por favor, para vivir mejor la Santa Misa. Vamos a elevar nuestras oraciones en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, a San Miguel Arcángel, a San Cayetano, a la Virgen Rosa Mística, a la Virgen de Fátima, a Santa Lucía. Por el cumpleaños de Sofía Montserrat, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexandra Santiago, Alexandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, familia Palacios Díaz, Feliciano, Rosalina, Ulises, Gabriela, César Augusto, Juan Contastino, Miguel, Digna y familia, familia Domínguez Cáceres, familia Torres Domínguez, familia Ocampos, Vega, María, Analía, Graciela, familia Gavilán, Alfredo Ramón y familia, Marta, familia Bárbara, Gabriel, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Riveros, Freddy, Ramón, Amelia, Isaac, Benita, Antonio, Cecilia, Celia, Mario César, Elsa, Aldo, Laura y familia, Jorge y familia, familia Jaras Vega, familia Vega Salinas, Joel, Fátima, Aureliano, Luis Enrique, Víctor Manuel, familia Benítez Morel, por una sucesión, por la conversión de Hugo Alberto, Digna Arturo, por el trabajo de Luis Enrique, por un embarazo, por un negocio concretado, por la defensa de tesis de Catalina y Andrea, por la paz espiritual de María Analía, por el viaje de María Analía, por el trabajo de Marta Elizabeth, por la venta de una casa. Elevamos nuestras oraciones por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Escolástica, María Irene, Dora, Víctor, Hugo, Joaquín, Ana, Víctor, Matías, Eduardo, María Esther, Beatriz, Juan, Aurora, Shirley, Aurora, Carlos, Jorge, Magdalena, Humberto, María Elsa, Tomás Daniel, César Osvaldo, Estela, Selva, María Esther, María Eloísa, Rubén Darío Antonio, José Ignacio, Carlos Miguel, Francisco Javier, Félix, Celsa Susana, Lorena, Carlos, Lucía, Atanasio, Herminia, Juan, Georgina, Virginia, César Osvaldo, Aurelio, Severiano, Nicolás Ramón, Aureliana, Andrés, Aquilina, Wilker, Felicita, Héctor Javier, Ángel María, Salustiano, Dionisio, Susana, Basilicio, Carlos Roberto, Alberto, Osvaldo, Regino, Juliana, Pabla, Felino, Ana Mar, Ana Aurelia, Anastasia, Pedro, Héctor Javier, Ángel María, Bernardo, Juliana del Rosario, Benjamín, Enrique, Juan Ramón, Juan Carlos, Vicente, Wilfrido y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, recordamos que nuestra Santa Misa está siendo transmitida por Canal 25 Ñandeyarañe y por las diversas plataformas digitales. Saludamos especialmente a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares, a aquellos hermanos que están en sus lechos de enfermos. Hermanos,
sean bienvenidos a la celebración de este domingo noveno, domingo del tiempo ordinario, porque deseamos nuestro amor esté puesto ante Dios más que en las riquezas de este mundo. Nos encontramos en torno al altar para el santo sacrificio de la Santa Misa. Aquí somos fortalecidos para continuar avanzando hacia el encuentro definitivo con Dios. Por eso, la liturgia de hoy nos exhorta a la perseverancia y a la fidelidad en la fe. En este domingo elevamos también nuestras oraciones por todos los diáconos, especialmente por los de nuestra parroquia. Al recordar el día de San Lorenzo, diácono y mártir, agradecidos por la inmensa bondad de Dios, iniciamos nuestra celebración recibiendo a nuestro celebrante y cantando todos juntos. Aplauso para todos nosotros. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía siempre con nuestras intenciones y fíjense lo que nos reúne. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Eso es lo más importante. Así es que vamos a alabar al Señor y vamos a hacer con ese gesto tan hermoso, ¿verdad?, de ser agradecidos. Y cada uno trae sus intenciones. Aquí también me pasaron para rezar por la salud de Antonio, también de Cecilia y también de Benita, que necesitan oración. Y especialmente por la señora Alberta Bernal y los difuntos Germán Poletti, Rubén Olmedo, Hugo Caballero. Son los que piden así directamente a través
de nuestro primer canal católico, ¿verdad? Que tenemos Ñande Yara Ñe. Así es que vamos a iniciar nuestra misa invocando la presencia de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva a nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Dónde tenemos puesto el corazón? La palabra de Dios hoy nos cuestiona y nos presenta la necesidad de velar y estar alertas, porque el Señor puede llegar en cualquier momento. Escuchemos con atención. Lectura del libro de la sabiduría. Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, solo se salvó para castigarlos. Tú les arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo una ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros, y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque Abraham esperaba aquellas ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como la estrella del cielo e incontable como la arena que está en la orilla del mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparadas, estén ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará
a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Fíjense, estamos en este 19º domingo del tiempo ordinario, como siempre. Esta es una pedagogía, decíamos siempre, es decir, cada día el Señor nos pide más y más compromiso. Si nosotros hoy tenemos que ponerle un título a este 19º domingo del tiempo ordinario, tenemos que hablar aquí de fidelidad y sobre todo lo que nosotros también conocemos como perseverancia. Vamos a repetir un poco: fidelidad y perseverancia. Estas son las dos palabras claves, queridos hermanos, porque en nuestro caminar cristiano nosotros tenemos el llamado, el anuncio, ¿verdad? Eso lo llamamos el querigma. Pero oye, esa caña de uñan de évalo y cota, ¿verdad? Es decir, ante las situaciones difíciles, ante los problemas que tenemos en nuestra vida, en nuestra existencia, viene el anuncio, porque anuncio, querigma, es siempre un evangelio, es decir, el evangelio quiere decir una buena noticia. Que el Señor te trae esa buena noticia ante algún problema grave o problemas cotidianos que nosotros tenemos en nuestro existir. Entonces, aquí es donde tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, para comprender lo que Dios nos está ofreciendo. Eso es el querigma. Pero atención, después viene toda la continuación, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, que es nuestra catequesis, es decir, tenemos que formarnos, ya y cuán. Bueno, oye, ente añande, pues está la cristiano, la sí, ende la sé, hay bautizar, pues ser cristiano, que esto y aquello, pero después te das cuenta que, como dice la palabra de Dios, por los frutos vamos a conocer al árbol, por los frutos. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que en la medida en que nosotros sabemos nuestro objetivo, sabemos lo que Dios nos pide, sabemos lo que Dios nos está dando como una orden, vamos a decir, en el sentido moral, porque la moralidad quiere decir que ya andere esa pere y esa cuá, andere ya por el discernimiento de cuá, va ya pone de acuerdo a tu obligación y de acuerdo a lo que vos estás haciendo. Si vos sos un papá, si vos sos una mamá, si vos sos una abuela, un abuelo, si vos sos un país, si vos sos un empresario, si vos sos un peón, si vos sos un empleado, ahí donde nos encontramos en una situación histórica de nuestra vida, y ante un pebe entonces y de ahí ya viene, queridos hermanos, cada vez más exigente, ¿verdad? Porque si nosotros hoy estamos aquí todos sentados para celebrar nuestra fe, porque venir a misa, escuchar la palabra de Dios y celebrar, alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, justamente significa este deseo de fortalecernos, de caminar y de cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo. Para hacer camino de santidad. Y desde ahí entonces viene, queridos hermanos, lo que ahora esa palabra fidelidad y perseverancia significa. Fidelidad viene de fe. Y la fe justamente es el adherirnos a la propuesta del Señor. Pero hago la fe. La fe que se dice en hebreo, se dice amén. Añadigo para todas las cosas, pero para cuestión la añade oración mía siempre ya es amén. Porque amén quiere decir creo. Amén quiere decir que yo tengo fe. Amén quiere decir que tu lleva veñan de yara sembo eajina ape oyerurea seina. Entonces amén quiere decir aferrarse a Dios, a sus principios
es decir, a la buena noticia, lo que nos va diciendo y nos va transmitiendo. Y ahí, una vez que entendamos esto, ahora viene el caracú de lo que la palabra del Señor hoy nos está enseñando. Va y la yara este día. Y justamente nos dice que tenemos que ser perseverantes y tenemos que ser, ¿qué cosa además de perseverantes? Tenemos que ser fieles, la fidelidad. Perseverancia significa una lucha continua, ¿verdad? Empeñarse. Ser perseverante quiere decir no decaer ante las situaciones que nos cuestan. Porque uno, y pues cangreo y enseguida ante los problemas, y entonces le tira el fardo a Dios. Dios no me quiere, Dios me castiga, Dios no me escucha luego mi oración. Estaba ahí, si yo quiero, la oye topa lleva, peña uy en la mañana y piensa que Dios es un Dios castigador, es un Dios que le está mandando los males. Quiere decir que aquí, queridos hermanos, no entendimos, por eso les presenté la primera partecita, ¿verdad?, de lo que significa el camino de fe. El camino del anuncio, uno, claro, se entusiasma, pero después no es solamente entusiasmo. Queremos una partecita nada más, es para el inicio, ¿verdad? Después viene el caminar, las rosas. Cuando caminas sobre rosas, tenés que saber que debajo hay espinas. Esa era una de las cosas hermosas, uno de los sueños de San Juan Bosco. Dice que la gente le veía que él caminaba entre rosas y todo el mundo le aplaudía. Don Bosco te aclaman, cual padre y pastor. Oiga, para la gente, mirá un poco. Don Bosco camina entre rosas. Qué grande este santo. Cuántas obras maravillosas ha hecho para los jóvenes de la calle, los drogadictos, etc., de su tiempo, ¿verdad? Oye, vos vete para ellos, oiga, para ahí. No, pero un poco de eso. ¿Saben qué? Le voy a decir una cosita. Hoy por a ver esa la rosa, pero ya había guataina sobre rosas que debajo tienen las espinas, ¿entienden? Y es ahí donde nosotros perdemos la perseverancia. Ahí ya no somos perseverantes. La palabra de Dios nos indica de muchas maneras este problema de falta de perseverancia, muchas maneras. Justamente de hacer parábolas, por ejemplo, ¿verdad? Que uno comienza, uno hace las cosas, pero ella paré su vida espiritual, su vida al seguimiento de Jesucristo. Ante las tormentas, ante las dificultades, esa casa que nosotros edificamos sobre arena, a ver, porque estamos sobre arena, quiere decir que nos falta el elemento esencial de cimentarnos con esa enseñanza del Señor catequética de conocer, pero sobre todo con la fortaleza de la perseverancia. Y esto es, por eso la segunda palabra, como decíamos, la fidelidad, que significa eyetu uese. Fidelidad quiere decir no largar de ninguna manera eso que el Señor te ha regalado, que vos descubriste y del cual tenés que prenderte, ¿verdad? Esa es la fe verdadera. La fe mueve montañas, dice. La fe mueve lo imposible, pero porque va unido con la perseverancia. Yo he conocido a muchas madres que sus hijos estaban en la droga, ¿verdad? Pero claro, algunas veces hacían un camino equivocado estas mamás. ¿Por qué? Y porque eran muy permisivas con sus hijos. Ay, mi hijo, chuchulina que pega mi amor. Entonces todo era, le daba todo, ¿verdad?
Y al final de cuentas no se daba, no percibía que le estaba haciendo peor a su hijo, ¿entiendes? Pues no, ello es para que pueda afrontar el problema, la dificultad. No tenemos que ser nosotros quienes hacemos lo que cada uno en su responsabilidad y en su perseverancia tiene que hacer. Este tema del día de hoy hace parte de esta pedagogía que el Señor nos muestra para poder vencer y para poder salir adelante. Si vos no sos perseverante, no sé, en tu negocio, andé un día ya en revender pea de muy grande de negocio, ape, 2 o 3 días de hora y no, es que no se caneo o la gente yo voy a hacer, después te abandonan todo. Pero nunca anda por ibe, pero nunca anda ya por ibe. Entonces, ape ya y caneo para siendo igual, no sos perseverante. Así también miremos un poco en la organización de nuestras comunidades, de nuestros grupos, de nuestra parroquia. La leñemos que en Guaú, lleva por Guauta, pero después, a mitad de camino dejamos, claro que no vamos a construir nada. Eso es como dice el Evangelio, ¿verdad? De calcular en escena qué fuerza tenés. Comenzaste a edificar tu edificio. O palan de plata y a estar ahí en el edificio. Esqueleto. Porque no seguís, no sos perseverante, no mirás, no entendés, no buscás la manera para salir al frente de las situaciones. Pero, queridos amigos, para no desanimarse, justamente el Señor en las lecturas nos muestra ejemplos de perseverancia a pesar del dolor, a pesar de las dificultades. Aquí te habla directamente, los egipcios habían resuelto hacer morir a los hijos. Aquí dice los santos, el libro, justamente el libro de la sabiduría, ¿verdad? Pues de igual que si vos no luchás, si vos no te pones, claro que todas las persecuciones y todas las situaciones de muerte te van a vencer, te van a vencer. Las de cangrero ande ella, puede ella poner perseverancia en tu oración, en tu confesión, en tu participar en la escucha de la palabra de Dios y en alimentarte de su cuerpo y de su sangre. Claro que después no vas a tener la fuerza necesaria porque no sos perseverante. A pesar de que por ahí piense y diga, no, yo quiero ser fiel, yo creo, pero peor me trata en un creer muy superficial, en un creer que ni vos mismo estás convencido. De estos días estaba escuchando, ¿verdad? Que justamente una señora, ¿verdad? Que tiene cáncer, ¿verdad? Y ahí se fue frente a la iglesia. Vengo y voy a apostatar. Ahí se dice, renuncio a mi fe en Dios. Renuncio. Porque Dios me ha castigado y me ha dado el cáncer. No hay cosas ahí para venir de ya. No. Pero no llamo por ahí la catequesis. Vos tenés que saber que es parte de la vida. Somos limitados. Como les conté yo en otra oportunidad, una señora que venía oña de Yara, y se vaya pota a perder la fe, o manola se túa. La señora tenía como 70 años ya ella. Ahora ya es ambos años de volante tú, 98. La verdad. Va, y que me lo contar. Como de 200 años de bien. Quiere decir que no entiende. Quiere decir que nuestra fidelidad nos falta educación en lo que significa la existencia del hombre. Pone un poco otra de tu letra de lo primero que cantamos. ¿Tenés ahí? Vamos a mirar un poco la letra nomás, porque justamente nos habla. Le agradezco a usted y le felicito porque siempre me ponen, ahí está. Porque este es el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que mirar para ser perseverantes?
para ser fieles. Anaveina, en mañana y Señor, qué admirable es tu nombre. Seguí un poco. Y después te va describiendo. Yo contemplo el cielo y veo obra de tus manos, la luna, la estrella que tú has creado. Mapio sé, ahí está. ¿Quién es el hombre? Mi Adán, ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. El ser humano, para darle poder. Al mismo tiempo tenemos el gran poder, queridos hermanos, de hacer que nuestra comunidad pueda realizarse. El Señor nos llama a la felicidad y para eso el poder que el Señor nos da. A mí me confundí con el poder que lastimosamente tampoco entienden todos estos políticos, bandidos a tira, a mondas a partida, porque ellos piensan que el poder es adueñarse de las cosas que no les pertenecen. No les pertenecen. ¿Vieron que esa senadora creo que era? Pero no sé qué malo que tenía que demostrar. Todo el mundo, no, viste, que esta, que pea, que amor. Pero esto es una vergüenza y además es una sinvergüenza. Pero no solo ella, sino que todo lo que vota y no, a esta no hay que tocarla. Pero esto es el colmo. No sé qué palabra y adjetivo tenemos que utilizar, ¿verdad? Pea la cambalache, le digo, música pea, cambalache. Pero no vean esa samba, cambalache. Aquí todo, el ladrón va con el santo y así, como si fuese. ¿Por qué? Y porque justamente no descubrimos quién es el ser humano para darle poder. El poder verdadero que el Señor nos ha dado es para construir el reino de Dios, para ser felices y hacer felices, no a tu sobrino o a quien vos quieras, porque tengo el poder, ¿se dan cuenta? Eso es abuso del poder. Seguí un poco. Y ahí después te va describiendo, lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿te das cuenta? Nosotros, evidentemente, Mapio Ñande, somos grandes ante la creación, pero todos tenemos los días contados. ¿Qué es lo que tenemos? Los días contados. Cada uno de nosotros. Los días contados. Nadie se va a morir en la víspera de su muerte, ni nadie se va a morir después de su muerte. ¿Entienden? Es una forma de decir, esta gente no se da cuenta lo que están haciendo. Además de matar a la sociedad, de matar los criterios y valores de una sociedad que ya está enferma, de una sociedad que está rengueando y ya no sabe por dónde caminar. Y seguimos. Lo coronaste, sin embargo, de gloria y dignidad. A la cuenta. La ñande gloria, la ñande dignidad, a veces por lo menos da ese. San Ireneo de Lyon, justamente en Francia, ¿verdad? Lyon. Este santo, estuve ahí visitando sus tumbas. Este santo es del año 150 después de Cristo, imagínense. O sea que son uno de los primeros padres de la iglesia que han conocido los fundamentos iniciales de lo que se les fue transmitiendo de los apóstoles y los seguidores de Jesucristo. Y San Ireneo justamente decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Es decir, que Dios se gloria en la medida en que nosotros estamos mejor, estamos bien. Hoy la estamos mejor. Porque estamos mejor quiere decir que estamos mal. Alaña y mejor, agua quiere decir que pebaí y ñaceta ya está a lo mejor. Pero en realidad no tendría que ni existir esa frase. Porque todos tendríamos que estar súper bien, ¿entienden? Todos, porque si no, algunos nomás son los que buscan estar mejor. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo su... Bueno, hasta ahí. Querido hermano, así que vamos a pedir esta gracia hoy al Señor y vamos a rezar, pero con fuerza, porque este compromiso de fidelidad, si somos verdaderos cristianos,
si somos y auténticos seguidores del Señor, entonces ya pues haya que calcular, allá hay que confesar, si es que estamos en un camino equivocado. Porque normalmente el que está en el camino del mal, ¿sabe qué es lo primero que hace? Justamente te presenta más trabas, ¿entiendes? Pues se la icuapá, se la balea, y ahí está. El entender mal ese poder que Dios te ha dado para construir el reino de Dios. Que así sea. Creo en Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Padre. Por la Iglesia, para que este año jubilar sea un tiempo de crecimiento en la fe y en la misión de anunciar el Evangelio, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los diáconos, para que por la intercesión de San Lorenzo sean eficaces servidores del pueblo de Dios, oremos. Te lo pedimos, Padre. Por nuestras autoridades civiles, para que promuevan la justicia, la paz y defiendan la vida humana en todas sus etapas, oremos. Te lo pedimos, Padre. Por quienes sufren en el alma y el cuerpo, para que nunca se sientan abandonados por Dios y reciban el consuelo y la salud que necesitan, oremos. Te lo pedimos, Padre. Por nuestros familiares difuntos, para que Dios los acoja con bondad, los purifique con su misericordia y los reciba benignamente en su reino, oremos. Te lo pedimos, Padre. Por todos nosotros, para que nunca perdamos la fe en Dios, sino que la acrecentemos cada día hasta nuestro encuentro definitivo con Él, oremos. Te lo pedimos, Padre. Vamos a rezar también hoy por el cumpleaños de Sofía Montserrat. ¿Dónde está Sofía Montserrat? ¿Quién es? Allá está. Fuerte aplauso para Sofía Montserrat. Y también por el eterno descanso de Alberta Bernal, Germán Poletti, Rubén Olmedo y Hugo Caballero. Por todas estas intenciones te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Hemos recibido mucho de parte de Dios. Por eso le presentamos nuestros dones de pan y el vino, que serán nuestro alimento de vida eterna, y junto con ellos el anhelo de dar testimonio de nuestra fe. María.
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder convierte en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tú creaste, Señor, al hombre y lo estableciste en el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a su imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras. Por eso, te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes y bendigas especialmente hoy la salud de nuestros hermanos que imploran, y luego por el cumpleaños de Sofía Montserrat y por nuestros hermanos difuntos que nos piden entonces por su eterno descanso: Alberta Bernal, Germán Poletti, Rubén Olmedo, Hugo Caballero. Que el Señor los admita a contemplar la luz de su rostro, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor Jesús sale a nuestro encuentro para fortalecernos en el camino de la fe, el cual muchas veces está lleno de dificultades, porque necesitamos alimentarnos de su vida. Acerquémonos a recibirlo en la Sagrada Comunión.
observo en mi interior. Si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel que ofrece su cantar y este es su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su canto. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él, la fuerza está, tu espíritu la da. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Vamos a llamar aquí a Sofía Montserrat, le vamos a dar una bendición especial hoy que agradece al Señor un año más de vida. Pedimos por su salud y pedimos, jovencita, vos tenés 16 años, 14 me equivoqué por los años. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y te dé aquella gracia que estás necesitando para que recibas entonces la bendición de Dios. Seas una buena niña, una buena cristiana, comprometida sobre todo también. Seas perseverante, como hoy dice la palabra de Dios, y sobre todo que siempre puedas decir amén, es decir, que exista fidelidad en tu vida para con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantarle por aquí a esta niña, a Sofía. Feliz, que nos cumpla, feliz, en tu día dichoso, que nos cumpla, feliz.
Y entonces, queridos hermanos, como siempre, estamos ya caminando y adentrándonos más en todo lo que significa para nosotros el compromiso cristiano. Y bueno, Ñande Yarañé también continúa siempre con todas sus actividades. Ya tenemos nuestro plasma, ya estamos ahí, ¿cómo se dice? Armando, ya en estos días tiene que salir. Faltaba todavía, había sido un detalle que justamente donde se tiene que sostener, porque es un plasma muy grande, ¿entiendes? Entonces eso hay que hacerle otra vez su armaje, o sea que estamos otra vez en eso, armando todo eso para que podamos salir ya enseguida. Y hay también una reunión en San Pablo de todos los canales católicos de América Latina, del CELAM, así que también Ñande Yarañé va a mandar a su representante, ¿verdad?, para escuchar un poco, a ver cómo trabajan en toda América Latina, los canales y las radios. Hay visto ahí, un movimiento, Signis creo que se llama, ¿verdad?, en Brasil, que tiene 1675 radios. Acuérdate, ellos nomás, ese grupo nomás, 1600. Que son radios comunitarias, ¿entiendes? Brasil pues es grande. Y entonces en cada comunidad. Y antes de lastimosamente la Ñande Yarañé FM. Pero todo está en el proyecto, solamente que no sé si nosotros nos vamos a morir antes y los que vendrán después de nosotros podrán hacer esa radio. No es tanto lo que se necesita, pero hay que ir también juntando platita, ¿verdad? Gracias a Dios, con todo lo que se pudo recaudar, ya aceramos todas nuestras deudas y ahora estamos comenzando otra vez a deber, ¿entiendes? Así que, pero debe, claro, porque cada mes pues, nos pasa un poquitito y con estas actividades, así que prepárense ya para el 30 de noviembre, ya le digo lo ya, 30 de noviembre, ya yo topa 20 llega allá, el coro también maravilloso. Pero anotar que la vende agenda, a nivel de desaparecer ese. Bueno, y yo voy a cumplir ahí 31 años de vida de país como sacerdote, 31 años voy a cumplir. Entonces vamos a reunirnos ahí y vamos a procurar también hacer, porque esta vez parece que demasiado gente, a pesar de la lluvia, ¿verdad? Y en algunas cosas medio de barajuste, porque faltó más ahí algunos detalles, pero en fin, todo eso ya solucionan patas si Dios quiere, ya con las experiencias que uno va ganando. Y como siempre, allá está la alcancía que ya vamos a comenzar a juntar para el próximo proyecto. El próximo proyecto es casi como eso del plasma, pero el plasma era un poco más barato. Ñande Yarañé ella tiene 3 años y medio de funcionamiento y tenemos materiales muy hermosos que no podemos perder. Eso queda como archivo. Los cursos bíblicos, los cursos de la televisión, nuestros Ñande Cuerpo y por eso son cosas maravillosas. Incluso muchos de los primeros que salieron en la tele, Ñande Cuerpo y por o Manoe, y ahora sin embargo sus hijos me agradecen, Padre, menos mal que viniste a hacer la entrevista a nuestros padres. Y ahora tenemos ese archivo y aquí está con nosotros. Así que los que tienen ahí a sus padres, etcétera, 50 años de matrimonio o de 45 años de matrimonio, etcétera, ahí, o si es una viejita, no vaya. Hoy, si quieren ver una señora que cumplió 101 años, hoy, 101 años, Ñande Yarañé, Ñande por esta noche, a las 9 de la noche. Así que también veces son las. Hoy por a veces voy a vender, no es en por ahí, pero lo mismo, rosa, puca, pero hay gusto. Una experiencia maravillosa, ¿verdad? 101 años. Creo que le conoció a Mariscal López y todo le conoció. Bueno, ya exagera y te más ya. Bueno, entonces el proyecto futuro es, para que no se nos pierdan todos los archivos, las grabaciones, necesitamos de una computadora, comprar una computadora, pero que ya es una computadora profesional
exclusivamente para guardar estos materiales. Y cuesta $10.000. No es mucho, 80 millones, ¿verdad? Pero, claro que no es que así también juntamos tan rápido, ¿verdad? Así es que hoy por lo menos la mitad ya quiero que me pongan el alcancía. Listo. Y así las otras comunidades. Ya. Pero ustedes saben que cuando comenzamos por primera vez, o sea, yo necesitaba los equipos. Y yo decía, ¿quién es lo que me va a dar? Pues yo comenzaba a pedir $10.000, $5.000, $10.000, $20.000, porque si no, no podíamos comprar los materiales, ¿entiendes? Y vos sabés que, como dice la palabra, Dios proveerá. Y pudimos comprar. Ahí cuando se compró más de $120.000 para comprar todos los aparatos, ¿entiendes? Para poder transmitir. Y creo que, no sé, 3, 4 meses, así, Dios. Hasta eso más tacaño, hasta eso me dieron. Aunque sea $5.000 o meses, mi tacaño vea. Pero meses, quiere decir que ya no poco y meses, y eso hay que agradecer. Y uno de esos tacaños ya se murió, ¿verdad? Pero sabe que ya está en el cielo, porque me ayudó. Bueno, porque ese daño, pues. Bueno, vamos entonces a escuchar, ¿verdad?, todo lo que nos propone nuestra parroquia. Les recordamos que siguen en circulación la gran rifa de fin de año, que ya estamos próximos al siguiente sorteo, el 9º premio, que es de 600.000 guaraníes, el próximo domingo, 17 de agosto, y otros premios sorpresas. Las adhesiones tienen un costo de 25.000 guaraníes y pueden ser adquiridos en la Secretaría Parroquial o con los coordinadores de los distintos grupos. Entonces, compremos para colaborar con el sostenimiento de nuestra parroquia. Invitamos a todos los que puedan a participar del novenario a San Roque, una de nuestras capillas. El Santo Rosario a las 18 horas y 19 horas la Santa Misa. Desde ya muchas gracias. Querido Padre Víctor, toda la comunidad parroquial de San Miguel Arcángel, le agradecemos por haber presidido esta Santa Eucaristía para nosotros, en la cual hemos recibido con seguridad tanta gracia y sanación también a la vez. También agradecemos al coro, cantos y a todos los servidores. Desde ya muchas gracias, que Dios les bendiga. Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Viva Cristo, Viva. viva San Miguel Arcángel, Viva. y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Cristo me voy, con Cristo me voy de aquí. El consuelo que me queda, la gracia que llevo en mí. Creía que estaba